Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas al tema de hoy, que tiene dos sesiones. Comenzamos con Ciencia Ciudadana, a cargo de nuestra relatora Fernanda Lara y de Germán Díaz. Sin más que decir, les invitamos a responder por favor el formulario de asistencia durante la sesión y le dejamos la palabra a Fernanda y Germán. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes conectados. El día de hoy vamos a comenzar un tema que es muy importante y que seguramente es muy conocido para ustedes. Ya hemos podido como ahí echar un poquito de ojito a los avances que ustedes tienen en torno a ciencia ciudadana, ¿no? La intención, como siempre, saben que estas sesiones son para compartir, para dialogar, para abrir precisamente esta conversación transversal, ¿no? Y que podamos ir compartiendo algunas experiencias de lo que nosotros hemos logrado como consultores en estos años y obviamente la experiencia que ustedes también tengan. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos para enriquecer la sesión y pues los dejo en este momento con mi compañera Fernanda Lara. Adelante, Fer. Hola, hola, buenos días. Ya casi viernes, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a proyectar pantalla y cualquier duda, comentario, están súper invitados a abrir su micrófono o escribirlo por el chat y chisme. Muy bien, ya pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? Déjenme, le doy en presentar. Sí, se ve. Perfecto. Pues bueno, para abrir el tema, vamos a usar esta bonita imagen que generamos a partir del chat GPT. Y así es como me imagino que sería la construcción de la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies si tuviera, si estuviera en un contexto actual. Me lo imagino prácticamente revisando todas las aportaciones que otros científicos a lo largo del mundo le mandaron para poder incrementar o ayudar a desarrollar aún más su teoría. Así, prácticamente así me lo imagino. Pero muy bien, ya sabemos que con el chat podemos jugar a partir de muchos factores para generar contenido. Y bueno, prácticamente esta teoría, quiero iniciar con esto porque siento que es como un punto muy importante o un punto interesante para abordar la ciencia ciudadana, porque a lo mejor algunos lo conocemos como un término relativamente nuevo, ¿no? Relativamente popular, pero en general esta práctica se ha hecho o se ha llevado a cabo, obviamente bajo diferentes esquemas, en un contexto súper antiguo, ¿no? Y prácticamente esta teoría es el ejemplo claro. Darwin tuvo como un antes y un después en esta teoría gracias a la participación de la comunidad, tanto científica como en general, porque alrededor de su viaje, hizo un viaje para descubrir obviamente nuevas especies y siguió un proceso de producción científica un poco fuera de lo común para esa época, ¿no? Y en parte de ese proceso, o en una cúspide de ese proceso, pidió a otros científicos de diferentes partes del mundo, a través de cartas, claramente no hubiera podido usar su correo electrónico, pero les pidió sus aportaciones respecto a diferentes especies, ¿no? Y a partir de eso se construyó una de las teorías más grandes y más sólidas en cuestión de la evolución humana, gracias a esa colaboración entre diferentes personas que van desde, insisto, la misma comunidad científica como público en general, como la población en general. Y esto no está tan alejado de la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, si tú le preguntas a un chico de secundaria, de bachillerato, que aún no están tan adentrados a en este contexto de producción científica, le preguntas cómo se imagina un científico, les puedo garantizar que se los imagina con la misma bata blanca y despeinado, encerrado en su laboratorio, queriendo comprobar teorías y haciendo los descubrimientos científicos. Sin embargo,
gracias a la evolución y gracias a la tecnología, nosotros ya prácticamente en grados de licenciatura y maestría y doctorado sabemos que ese es un estereotipo ya un poco antiguo sobre la producción científica y que más que nada como seres socialmente programados para existir, necesitamos de la interacción humana y la cooperación. Entonces, sabemos que ya para lograr diferentes resultados, incluso óptimos resultados en procesos de investigación, se recurre a el apoyo de la población. Y por eso ahorita vamos a ir abarcando un poquito más en qué grado o qué nivel de apoyo puede apoyar la comunidad o la sociedad, pero a grandes rasgos, eh, ya hacemos ciencia ciudadana desde tiempos inmemorables, ¿no? Y si mal no recuerdo, ahí Germán me va a corregir, el término de ciencia ciudadana empezó a escucharse o a emplearse a partir de 1975 más o menos, y se empezó a utilizar en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque había como diferente, bueno, en ese momento era como monopolizado, pero había diferentes industrias en las que prácticamente ocupaban a la comunidad en general, es decir, la comunidad que no era parte de la producción científica, para ciertas tanto pruebas como recopilaciones de información, ¿no? Y a eso ya le aplicaban el término de ciencia ciudadana. Fue alrededor de de 1975 y pues no es un término del todo nuevo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ay, Preci siempre haciendo de las suyas, qué onda. Pero bueno, aquí está. La ciencia ciudadana. Si la tuviéramos que desglosar en algo en un concepto muy sencillo, lo podríamos aterrizar a una forma de investigación científica en la que prácticamente el público participa activamente en el proceso de investigación científica. Y puse en otro color proceso porque es un componente importante de esta definición, porque la ayuda o la participación del público en general no está limitada a un momento específico de la producción científica. Es decir, esto va desde la recopilación de datos, que es la manera más popular en la que se hace ciencia ciudadana, como en el análisis de los mismos datos, a nivel de que van avanzando en los procesos de construcción de proyectos, la misma comunidad o el mismo público en general puede participar en la construcción total del proyecto, o sea, en la construcción desde el diseño, la estructuración del mismo proyecto y la ejecución. O sea, puede participar en cualquier etapa en la que se encuentre la investigación científica, siempre y cuando para que se pueda llamar ciencia ciudadana, y ahorita lo vamos a ver en en el siguiente clip, si se puede llamar, si se debe de llamar ciencia ciudadana, tienen que tener contexto completo de cuál es el objetivo de su participación dentro de este proceso de producción y de investigación científica. ¿Ok? Y eso me lleva a una duda recurrente para los que no somos conocedores expertos en temas de ciencia ciudadana, y es la diferencia entre participación y ciencia ciudadana. Prácticamente deriva o se diferencian por un punto crucial e importante, que es la información y la conciencia de esa información. Por ejemplo, en la participación ciudadana, no, el público en general que participa no tiene un contexto claro del proyecto completo, ¿no? Por ejemplo, la publicación de resultados
o el objetivo principal del proyecto, por ejemplo, simplemente participan por a lo mejor popularidad del proyecto o porque se los pidieron en algún censo social o en algún censo público y demás. Sin embargo, sí cuenta como parte de ciencia ciudadana. Sin embargo, si lo tuviéramos que poner en una esfera, la participación ciudadana entra dentro del proceso de creación de ciencia ciudadana. ¿Ok? Para que pueda llamarse ciencia ciudadana, como les mencionaba, se debe de tener una conciencia del proyecto. ¿Por qué estoy participando en este proyecto? Y para eso existen algunos ejercicios de contextualización y de hacerlos conscientes sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y esto lo veíamos en nuestra sesión anterior con la divulgación y la comunicación de la ciencia. Aquí, en el proceso de ciencia ciudadana, entran estos ejercicios de comunicación de la ciencia justamente para apoyar en este proceso de contextualización sobre un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Y en esta contextualización, aparte de darles como un panorama más general y un panorama más especializado en el proyecto, también se les dan a conocer, obviamente, cuál va a ser el grado de participación que van a tener, ¿no? Hasta qué punto el ciudadano o el público en general puede aportar o influir en este proyecto, ¿no? Y conforme vayamos avanzando en la sesión, vamos a ir conociendo cómo es que se estructuran estos proyectos y cómo es que se puede optimizar el proceso de construcción para poder justamente abarcar un panorama pues más amplio y utilizar la información que surge de este ejercicio, utilizarla de una manera lo más óptima posible, ¿no? Y sacarle el mayor provecho posible. Y bueno, también dentro de esta contextualización, pues obviamente se abarca la comunicación de los resultados, ¿no? Creo que también es de las más populares ahorita que mi mente va pensando muy rápido. La ciencia ciudadana o la participación del público en general también puede verse reflejada en la publicación de los resultados. Y ahorita se me viene a la mente las veces que les damos compartir a contenido, tanto de producción científica como los memes científicos. Eso también es publicación de la ciencia, eso es ayudar al alcance de la publicación de resultados de ciertos proyectos o de ciertos censos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, no logro ver el chat, pero no sé si tengan alguna duda o pregunta, comentario. Si les vino también una reflexión como a mí ahorita que estaba explicando las diferencias. Pues parece que ahorita de momento todo va bien aquí en el chat. Aquí me gustaría también comentar un poquito acerca, sobre todo en este cuadro comparativo, ¿no? Cuando hay una participación, y como ya bien comentaba Fer, mucho de esto de la ciencia ciudadana, por lo menos el nombre oficial, surgió a partir de ensayos clínicos, ¿no? El área de medicina ha sido súper fuerte y pionera en muchos temas de investigación, entre ellos también en temas de explotación, ¿no? Entiendas así tal cual, porque aquí hablamos, por ejemplo, un caso muy recurrente, ¿no? Que en muchas ocasiones se consideraba como una participación, una forma de ciencia ciudadana, que se probaran drogas o medicamentos, pues, experimentales en gente, ¿no? Se lanzaba una convocatoria y ahí pues, los que estaban interesados o necesitados, porque pues además se les daba dinero,
pues decían sí, ¿no? Entonces, pero el tema acá es que los participantes entraban a un ensayo clínico sin conocimiento, ¿no? Sin conocimiento de la causa, sin conocimiento de la droga, de cómo iban, e incluso había grupos de control que tomaban placebos, ¿no? Y otro grupo que sí tomaba el medicamento. Y a partir de esto, del desconocimiento total del proceso científico, es que pues la gente tomaba las medicinas, recibía su dinero, o tomaba un placebo, recibía su dinero, y a final de cuentas eso tenía pues un impacto tanto en su salud, muchas de las ocasiones, como en esta, incluso como desconfianza, ¿no? Y aquí es un punto bien importante que vamos a trabajar alrededor de toda esta sesión, esta y la que sigue. Uno de los puntos cruciales de hacer ciencia ciudadana es entender la aceptación pública de la ciencia. Ujú. Es partir o tomar como un referente que para que exista una aceptación pública de la ciencia necesitamos hacer partícipes a esa comunidad, ¿no? Entonces, imagínense las personas que llegaron a participar en ese tipo de ejercicios, ¿no? Poco éticos, valga decir también, en los cuales, pues, fueron literalmente conejillos de Indias, ¿no? En los cuales probaban medicamentos y a final de cuentas se emitían publicaciones, ¿no? Revisiones, etcétera, un montón de producción científica sin tomar en cuenta a las personas que habían participado en ello, ¿no? Sin mencionarla, ¿no? El grupo de control, una persona de edad tal, 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 así como muy anonimizado el tema, ¿no? Entonces, esto más allá de propiciar una integración y una apropiación de la ciencia, pues imagínense, ¿no? Literalmente los terminaba por alejar, ¿no? Porque pues al final de cuentas no tenían ni idea de para qué había servido su contribución y si realmente había sido benéfico o no, ¿no? Entonces, ese tipo de transparencia que promueve mucho la ciencia abierta, pues tiene mucho que ver también con estos primeros ejercicios mal llamados de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, es un caso que igual también es interesante compartir, ¿no? Gracias. Perfecto. Pues bueno. Hablábamos de los niveles de participación que podemos, que se pueden presentar dentro de la ciencia ciudadana, ¿no? Y encontramos aquí una pequeña escalerita que va desde lo más básico ya hasta lo más complejo. Y en el primer nivel encontraríamos un nivel de participación contributivo, es decir, que solamente el objetivo de la participación del público en general dentro de X proyecto o X proceso de producción científica es aportar datos. Y decíamos que era la más popular o que era la que más conocemos porque eh, algunos dicen, no, pues ciencia ciudadana y lo primero que pensamos o lo primero que se nos viene a la mente es como, ok, aportación de datos, ¿no? Por ejemplo, hubo un proyecto enfocado a niños, en donde un investigador estaba estudiando la parte de climatológica, ¿no? De los tipos de granizo. Entonces, lanzó como su convocatoria enfocada a los niños para que les mandaran fotos en diferentes partes del mundo para que les mandaran fotos de los granizos que podían ver a través de su ventana, ¿no? Y eso, con esa recopilación de datos, con esa aportación de datos que hicieron los niños de un rango de edad ya específico, se pudo desarrollar todavía más la investigación que estaban trabajando, ¿no? A nivel climatológico. Entonces, es como el nivel más básico de los más populares en cuanto a participación. Sin embargo, podemos ver que no es el único. También encontramos un nivel contractual en donde, pues bueno, eh, la comunidad, una cierta zona geográfica en específico, pues identifica algún tipo de dolencia que tenga, ¿no? Falta de agua, o a lo mejor pozos sucios o demás, y contrata los servicios de un externo, por lo regular son de la academia, son universidades, que puedan desarrollar proyectos para darle solución a este problema. Ahí podemos ver cómo existe un nivel de participación en la que, ok, es un poquito más consciente de que existe un problema en la zona en la que estén habitando
y deciden tomar acción mediante un externo, ya que pues cuenta con con mayor experiencia en la solución de estos casos y demás. Sin embargo, no están como ajenos al proceso de la solución, ¿no? Simplemente que eh, buscan apoyo de un tercero, de un externo. Insisto que regularmente son academias, son universidades. Posteriormente encontramos un nivel un poquito más alto, que es el colaborativo, en donde ya existen proyectos completos entre la ciudadanía y la comunidad científica. Es decir, ya no solamente es como, ten, aquí está el problema, dale solución, sino que, ok, ten, está un problema, ¿qué podemos hacer para trabajarlo? O que la misma comunidad científica los haga conscientes de alguna problemática que tengan, y a partir de eso, pues bueno, ellos aportan, ¿no? Tanto a nivel de aportación de datos como el mismo análisis. Aquí también entraría ya ciertos ejercicios de comunicación de los resultados a partir del proyecto y demás, ¿no? Posteriormente está otro nivel que es la co-creación, en donde estos dos niveles, estos dos últimos niveles que vamos a platicar un poquito más, son los niveles óptimos en los que deberíamos estar como sociedad. Sin embargo, sabemos que es un proceso, vamos poco a poquito, pero lo ideal es que pudiéramos llegar a ser ya independientes, ¿no? Pero en cuanto a la cooperación, es que prácticamente la ciudadanía participa activamente durante todo el proceso, tanto de generación de ideas como el mismo diseño del proyecto, eh, toda la maquetación y la ejecución del mismo proyecto. Y obviamente convertir los resultados. Está participando activamente en todos y cada uno de los pasos de este proceso de producción científica, y pues obviamente tienen que tener como sociedad, un nivel de conciencia un poco más alto, un poco más elevado, para poder, pues participar y aportar realmente óptimamente, ¿no? Y hablábamos de un nivel de participación independientes, en donde pues prácticamente aquí todo todo el proceso lo lleva prácticamente la ciudadanía. Aquí la comunidad científica ya no participa como estelar. Sin embargo, aquí ya los procesos de la creación de los proyectos, pues obviamente están lideradas por la misma ciudadanía, ¿no? Ella misma planea, diseña y también ejecuta y mide ese proyecto, insisto, sin ayuda de la comunidad científica. Por eso decía que era como lo más óptimo a lo que quisiéramos aspirar. Sin embargo, estamos todavía en un proceso de escala entre los niveles de participación que veíamos aquí abajo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo, yo Ujú. tengo me surge la duda, no sé, esta división tan taxativa entre la comunidad o la ciudadanía y la comunidad científica me llama la atención. Y el hecho de que ellos lleguen, la ciudadanía, o se den casos donde grupos de ciudadanos se hagan cargo de un proceso de investigación científica, no los hace científicos o no les da ya un rol de cientificidad. Y lo otro, para poder, ¿cómo se ha pensado en alguna forma de generar este traspaso desde que los ciudadanos se conviertan desde solo aportación de datos, ¿no es cierto? Y lleguen a ser independientes, porque eso supone no solamente un nivel de conciencia mayor, sino también conocimientos metodológicos y tener muy clara la contribución de la ciencia. Ok. Ay, pero me tenía activado. Bueno, nada más rápido, en el primer caso, me gustaría responder justo esto, que es algo que quería contribuir también en esta escalerita.
Obviamente, cuando hablamos de niveles de participación, los niveles de participación llegan hasta los independientes. Esos niveles independientes significa que tenemos la capacidad o tendríamos la capacidad nosotros como ciudadanos de poder hacer todo el ciclo completo de la gestión de la investigación, ¿no? Obviamente es un caso ideal, ¿no? A mí me gusta siempre poner, digamos, como ese último peldaño, como, pues como ese camino a la utopía, ¿no? Es un horizonte que nunca vamos a llegar, pero la intención es acercarnos, ¿no? Hay que verlo así, o sea, porque realmente es un completo sueño, ¿no? Utópico el pensar que gente así común se organice, identifique los problemas, genere sus propios protocolos y prescinda de todo tipo de participación académica, ¿no? Realmente tendríamos que tener algo, un concepto que dentro de todo este mundo de la ciencia ciudadana se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Que es igual digamos, como horizonte al que se pretende llegar, ¿no? Que es que toda la gente que participe dentro de una comunidad esté digamos, con conciencia plena de qué es lo que está sucediendo en su entorno, cómo atacar los problemas, cómo hacer protocolos de investigación. Es decir, es un montón. Por supuesto que si llegáramos, por lo menos en el nivel de creación, que este nivel sí es real, este nivel sí es algo que existe hoy en día, entonces tendremos, sí, por lo menos una participación científica ya de las personas que debería incluirse su nombre y como coautores dentro del estudio, dentro de la investigación, ¿no? Es decir, si tenemos un nivel de participación contributivo, pues realmente lo único que hacemos es aportar datos, ¿no? Y nada más. Pero entre más vamos subiendo en ese peldaño de escaleras, más injerencia y participación tenemos en la investigación. Entonces, obviamente en el nivel de co-creación, ya la ciudadanía participa directamente en la identificación del problema y en el diseño de la solución, aunque no está dependiendo completamente de ella, pero sí hace un aporte muy grande. Y por lo tanto, todas las personas que participan en este nivel co-creativo de un proyecto de ciencia ciudadana son necesariamente coautores, ¿no? Y eso es algo que, pues muchas veces, pues presenta cierto recelo, tal vez, ¿no? A algunas personas académicas, el hecho de decir, ay, bueno, pues cómo voy a incluir, mejor le pongo etal, ¿no? Así como doctor, investigador, etal, ¿no? Y un montón de gente, ¿no? Pero pues, aquí no se trata de eso, aquí se trata de hacer un reconocimiento público de las personas que están participando en todos los niveles, ¿no? Entonces, realmente sí debería de haber un reconocimiento tanto digamos, como en la publicación del paper, como pues en la diseminación o en la divulgación de los resultados, ¿no? Es decir, aquí sí entrarían ya como digamos, como una subcategoría de ciudadanía científica o personas, digamos, con un nivel de investigación, por lo menos amateur, empírico, pero guiado siempre por una academia, ¿no? Entonces, sí tendremos como esa distinción. Los independientes realmente son utópicos, así hay que verlos, pero sería como nuestro objetivo, ¿no? Caminar hacia ese horizonte y empujar todos los proyectos de ciencia ciudadana para que se involucre cada vez más hasta llegar a estos niveles altos, ¿no? Tenemos por acá otra pregunta, otra manita levantada. Ya, no, que hacía el comentario porque dijiste que lo independiente era algo utópico, pero la verdad que existen, particularmente hay redes de observación de aves, hay redes de observación de flores, de flora, ¿cierto? Y de árboles, etcétera, que son solo ciudadanos, que ellos se organizan, tienen protocolos de observación, tienen protocolos de el cómo se anota, ¿cierto? Tienen sus páginas en las que comparten la información y ese es un buen ejemplo, ¿cierto? De programas de ciencia ciudadana que son absolutamente independientes. A veces participan científicos, generalmente los científicos aprovechan luego esos grupos y se incorporan porque son una enorme fuente de información, ¿cierto? Para saber sobre, o sea, muchas cosas de lo que es migración de aves, eh, a lo largo, ¿cierto?, de todo el mundo, proviene mucho de ese tipo de ciencia y no
necesariamente porque es imposible de que un científico pueda hacer esa cantidad de observaciones, ¿cierto? Él podrá en un punto, pero tener gente desde Magallanes hasta Alaska, ¿cierto? Observando cómo van migrando aves, esos son ciudadanos y lo hacen por mutuo propio muchas veces. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Aquí igual nada más me gustaría así como poner como algunos puntitos. Es cierto, existen proyectos que se organizan de manera independiente por iniciativas propias ciudadanas, ¿no? Generalmente, y este ejemplo que acabas de mencionar es un ejemplo que a mí me parece de los más representativos, si no es que el más, la observación de aves, ¿no? Realmente, como bien comentaba Fer, ¿no? Este uso de la participación de la gente de los ciudadanos comunes en temas de recopilación de datos, por lo menos naturalistas, pues tiene sus orígenes ya como bien comentada desde Darwin, ¿no? Entonces, la ornitología y todo el proceso de observación de aves también es otra de las grandes prácticas científicas que tienen un montón de seguidores en todo el planeta, ¿no? El punto acá, yo señalaba como algo utópico, digamos, como el concepto de ciencia ciudadana a nivel independiente, porque eso que necesitaría para que pueda, digamos, completar el ciclo de investigación, la misma ciudadanía tendría que publicar sus resultados, ¿no? Es decir, pueden hacer una observación, está perfecto, pueden aportar esos datos a una plataforma, depositarlos en un repositorio y está excelente. Y toda esa información, todos esos datos serán recogidos por científicos, por una comunidad científica que podrá convertir todos esos datos empíricos en producción científica, en un análisis de datos, utilizar esa información y poder publicar o generar una producción científica. El tema acá sería para poder, por eso lo llamaba como algo utópico, es que la misma población debería de hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Es decir, yo me organizo con mis vecinos, vamos a observar aves, pero tenemos una pregunta de investigación, ¿no? Para empezar. O sea, no nada más es observar aves por observarlas, porque eso es una, digamos, una práctica lúdica, bonita, pero pues nada más, ¿no? Pero si tengo un propósito bien definido con una pregunta de investigación y hago todo, diseño todo mi protocolo para poder generar todo el ciclo de investigación hasta la publicación, es decir, hasta que yo genere, bueno, mi comunidad y yo de ciudadanos generemos un artículo que sea publicable además en una revista, o en un medio oficial, ¿no? Para que pueda tener, pues, el identificador único persistente, tener como sus metadatos, todo ese ciclo sería como el punto del idealismo al que me refería, ¿no? Como esa utopía. Obviamente necesitaríamos tener también entre la misma población gente que esté con conocimientos de redacción, de diseño, protocolos de investigación, metodología, etcétera. Entonces, por eso sí me parece como algo ideal, utópico en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la gente solita hace sus publicaciones, postula a la revista, sube a un preprint, no sé, ¿no? Esa parte de alcanzar el ciclo completo es la que me refería. Pero sí, me parece un excelente ejemplo de que sí existen iniciativas autónomas, vamos a llamarlas así, ¿no? De participación ciudadana, aunque falta para llegar a completar el ciclo, ¿no? Entonces, es más bien por ahí, pero muchísimas gracias por la observación, ayudó mucho para poder como aclarar esos puntitos. Carlos también me parece que tenía por ahí la mano levantada. Sí, Germán, gracias. No solamente comentar que me parece haber leído que muy probablemente en la disciplina donde existen más aportaciones de personas, digamos, que no son académicos ni investigadores, es la astronomía. O sea, hay muchísimos observadores, digamos, que no son investigadores, que han hecho muchas aportaciones, que a lo mejor no participaban en proyectos, pero sí han tenido publicaciones y han hecho muchas aportaciones y objetos que tienen nombres de personas que la han descubierto, etcétera. Entonces, creo recordar que por ahí leí que sí, que en la astronomía es donde más existe estas aportaciones de personas no científicas. Y muchísimas gracias por compartir. Es cierto, ¿no? Si se dan cuenta, igual lo comentó súper bien Wolfgang, ¿no? Que nos decía, recoger una cantidad de datos ingente, tremenda, ¿no? Un volumen así gigante de datos en muchas partes del mundo es imposible para un equipo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos condicionados por
pues nuestras posibilidades de movilidad, de nuestra ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las aves, ¿no? Y de la astronomía, yo creo que esas dos son realmente las áreas donde más participación ciudadana hay, ¿no? Porque de entrada son temas, a mí me parecen muy bonitos, que son fácilmente, pues, como, no sé, como motivantes, ¿no? El hecho de que tú puedas observar, nosotros hicimos un proyecto, aprovecho para contarles un poquito de alguna anécdota que hemos tenido en estas áreas. Tenemos un proyecto aquí se llama CIPAMEX, que es una organización de ornitólogos a nivel nacional, la más importante. ¿Y qué es lo que hicimos con ellos? Hicimos un proyecto en el cual justo para poder generar como esta motivación y participación de la gente, lo que hacíamos era un concurso que se llama Aves desde mi ventana, ¿no? Entonces la gente salía a su ventana, tomaba la foto de los pajaritos que llegaban ahí todos los días y eso lo subía precisamente a un repositorio por parte de Cipamex para que la gente de allí fuera describiendo, ¿no? Y entonces tenían datos, por ejemplo. Así se han podido como generar, por ejemplo, análisis de aves o especies invasoras, ¿no? De repente, pues alguien sube una foto de un ave que no tiene nada que ver allí. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema ecológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegó de otro lado, va a comenzar a predar la fauna local, va a hacer un desequilibrio ecológico. Es decir, cosas como esas son tan importantes el desarrollo que viene después, pero que parte de una observación, y lo mismo sucede con la astronomía, ¿no? Igual, pues, digo, es apasionante ver las estrellas, ¿no? Y hacer observaciones a través de telescopios, etcétera, ¿no? Y ahorita justo vamos a ir mencionando como algunos casos de proyectos ya formales que hacen una exhortación a participar en la observación ahí está, ¿no? En la observación de galaxias, por ejemplo, ¿no? Ahorita ahí está compartiendo en pantalla Fer, justo este proyecto, ¿no? Que es el de Cipamex, que es precisamente el boletín. Ahí, por ejemplo, les platicamos un poquito, también tuvimos un proyecto que es, digamos, como una capa de este proyecto integral que se llamó Totontli, ¿no? Este Totontli lo que hizo fue precisamente, ahí está, ¿no? Totontli es una forma de empoderamiento ciudadano. Es decir, entra dentro de una categoría de ciencia ciudadana, sí, aunque no en los niveles más altos, ¿no? ¿Qué fue el propósito o el objetivo de Totontli? Hacer unos recorridos guiados por personas. Es decir, no por especialistas, ¿no? Sino precisamente por un grupo de entusiastas de las aves que se reúnen y que van haciendo como este tipo de observaciones, ¿no? Y de ejercicios. Entonces, aquí el propósito principal de generar estos videos era mostrar el conocimiento no formal, ¿no? Porque eso también es una gran ventaja. Yo me atrevería a decir que de las principales ventajas que nos da la ciencia ciudadana es que podemos recoger saberes comunitarios, ¿no? Es decir, otro tipo de información no formal o no académica, pero que enriquece muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la primera edición de este tipo de videos, nosotros hicimos un recorrido por la Sierra Norte de acá de Puebla. Y en esa Sierra Norte íbamos por los pueblitos donde la gente misma, la gente que vive ahí digamos, como en las comunidades, y que le encanta la observación de aves y tiene relación con algunas instituciones de investigación en ornitología, pero no tiene conocimiento formal, ¿no? Pero ellos nos enseñaban cómo guían los recorridos ellos, ¿no? Y es algo maravilloso porque te das cuenta cómo cambia la percepción de que te dé un recorrido, por ejemplo, un ornitólogo, un biólogo, ¿no? Que a veces es muy técnico, que a lo mejor sí te cuenta, digamos, como datos de observación, qué tienes que ver, el pico, el color, etcétera, pero hasta ahí queda, ¿no? Y la riqueza que te aporta, la guía que te ofrece una persona local, es que te platica del contexto, ¿no? Oye, ¿por qué es importante el ave? No sé, había una que era bandera, pinzón bandera, un rollo así, ¿no? Que era así como muy colorido y tiene los colores de nuestra bandera, es verde, blanco y rojo, ¿no? Y era súper difícil verlo, ¿no? Y entonces ellos nos decían, es que este pájaro, el pájaro bandera, sí.
El pájaro bandera, realmente es muy complicado de ver y existe toda una cosmovisión en la localidad en torno a esa ave, ¿no? Porque se dice que cuando aparece, si aparece en ciertas épocas, que puede ser augurio, puede, así como, y empezamos a salirnos a lo mejor un poco de la biología, de la ornitología, y empezamos a abrazar otros campos, ¿no? Empezamos a hacer más rico este contexto, donde ya metemos sociología, etnosociología, antropología, un montón de áreas, ¿no? Y entonces los proyectos se vuelven más ricos, se vuelven mucho más interesantes y nos platicaban también, ¿no? Que, por ejemplo, ese tipo de pájaros bandera, que a veces se los comen, ¿no? Así que hay gente que los caza y los hace caldo, entonces, que es un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, se genera mucha cultura en torno a la contribución de los saberes comunitarios, ¿no? Que finalmente esos pueden ser transformados después bajo un rigor académico en producción científica, sin ningún problema, ¿no? Podremos hacer que toda esa información que contiene la gente de una comunidad, si se sistematiza y se estructura, puede dar grandes resultados, ¿no? Incluso uno de los participantes, él nos contaba en su casa, nos dio un tour. Él tiene un mirador que está muy próximo a una barranca. Él construyó el mirador, ¿no? Y lo hace precisamente porque él da guías de plantíos de café, porque tiene ahí café en sus tierras, y además también hace observación de aves. Y lo interesante fue que él nos enseñó digamos, como un área específica donde tiene cerca de 30 tesis, ¿no? 30 tesis que le han regalado las personas que han hecho publicaciones con su trabajo, con sus guías, con su información, ¿no? Entonces tiene tesis desde licenciatura hasta tesis doctorales, ¿no? En el cual ninguna le reconocen a él la participación, ¿no? Lo único que, y él nos decía eso, ¿no? Es que miren, todas estas tesis se hicieron con mis datos, con mis observaciones, con mis guías, y en ninguna aparezco, en ninguna, ni siquiera como un agradecimiento, ¿no? Obviamente pues llegaban y le entregaban nada más la tesis y ya, ¿no? Entonces, ese tipo de empoderamiento poblacional, empoderamiento social, es lo que también persigue mucho esta ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, si ya aportaste, si ya estuviste en esta, digamos, como investigación, en este proyecto, lo justo es que se te reconozca, ¿no? Y que se nombre dentro de los créditos como tal, ¿no? Si bien comentábamos que a lo mejor no tienen esta formación académica, pero realmente los datos, que ahorita es parte también de la ciencia abierta, ¿no? El publicar de dónde se obtienen los datos, el transparentar de dónde obtuviste los datos para tu información. Entonces, lo ideal sería también decir, ok, esos datos se obtuvieron de esta comunidad con estas personas que también son partícipes del proyecto, ¿no? Entonces, es como, digamos, como algo bien interesante, ¿no? Eh, ahí está las Ay, fotitos que... perdón. Adelante, Es adelante, que, Francisco. es que Su nos compartió unos enlaces por acá por el chat, no los habíamos visto, ya nos los compartió desde que empezamos a hablar de proyectos de ciencia ciudadana y apenas los estábamos explorando un poco más, pero sí, justo, o sea, es como esta recopilación con ayuda de la comunidad en general. Y sin duda, ahorita si quieres, sudamos un espacio para que nos cuentes un poquito de estos proyectos y de mientras vamos avanzando, ¿les parece bien? Muy resumido, a propósito de que ustedes estaban compartiendo, ¿no? Estas experiencias desde allá, siempre está bueno mirar lo que tenemos cerca. Y hay un proyecto emblemático de la universidad que debe llevar por lo menos 15 años, puede ser ahí Wolfgang nos podría decir, Gloria, quizá con más detalle, que se llama Científicos de la Basura y que precisamente aparece aquí en esta fundación que labora con Ciencia Ciudadana. Y lo interesante, bueno, en este rato no está Nelson, pero que forma parte también de ese equipo, es que partieron haciendo ciencia ciudadana sin saber cómo se llamaba, ¿no? Que eso, las cosas ocurren antes de que les pongamos un nombre, ¿no? Lo mismo que contabas tú, Fernanda, no está solo el caso de Darwin, sino la mariología aparece precisamente gracias a que se generaron 650 estaciones donde muchísima gente aportó esos datos y lo interesante es preguntarnos cómo en 1800 y tanto se logra esta coordinación sin internet, sin celular, sin correo electrónico,
¿no? Cómo generamos, ¿no? Esa gran producción de información y el valor que tiene esos aportes, ¿no? Porque claro, la lectura que hace un nativo en un territorio es distinto al ojo extranjero, por decirlo así. Y también esa provocación de a lo mejor mirar siempre el mismo lugar, pero luego con otra pregunta que no te habías hecho, ¿cómo cambia también esa observación? Entonces, por eso lo rico y lo dinámico de estas conversaciones que provocan, ¿no? La ciencia ciudadana. Bueno, y paso el dato, de hecho, hace poco andan buscando justo los científicos de la basura, voluntarias y voluntarios para recoger datos sobre plásticos en la costa. Sí, Wolfgang parece que quiere agregar algo, sí. Si puedo agregar algo, ¿cierto? Es interesante que Científicos de la Basura no nació como un programa de ciencia ciudadana para recoger información, sino que su motivación original fue enseñar el método científico a escolares. Y para enseñarle el método científico, ¿cierto? El cómo se hace, se define un problema, cómo se hace pregunta, se usó como ejemplo la basura y el generar un catastro de basura en playa, y eso se fue ampliando y al final se transformó en un programa que estudia la basura ahora en el mundo, ¿cierto? O sea, partió de Chile a Sudamérica, al mundo, básicamente, ¿cierto? Está viendo la basura, pero su motivación original, y sigue siéndolo, ¿cierto? Es enseñar a escolares a hacer ciencia, a usar el método científico, ¿cierto? Ese fue su inicio. Me parece fantástico esto que comentan, porque justo esa es, digamos, como la esencia, ¿no? Si podemos hablar digamos, como de lo fundamental de la ciencia ciudadana, yo creo que ese es justo eso, ¿no? Es el involucrar activamente y conscientemente a las personas que no están metidas en el mundo de la academia e incluso desde edades pues, pequeñitos, ¿no? Para poder despertar vocaciones científicas, ¿no? Y ya después lo que se haga para adelante con toda esa información ya corresponde a otras áreas, ¿no? Y ya podemos hablar de publicaciones, etcétera, pero es justo eso, ¿no? O sea, al final de cuentas el impacto social que tiene este tipo de proyectos es más grande, creo yo, que el impacto que puede tener a lo mejor la producción del mismo, ¿no? Del mismo proyecto, es decir, en términos de citaciones, de impacto, etcétera, pero a nivel social la apropiación es tremenda, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos y este tipo de ejercicios y de sesiones en las que regularmente hablamos de estos proyectos, lo ideal es justo esto, ¿no? Así que compartamos los proyectos que se existen, por ejemplo, como bien decía Su, ¿no? En lo cercano, ¿no? ¿Qué existe de este lado? ¿Qué existe de aquel lado? Y hacer este entrecruce, ¿no? Realmente yo me gusta ver siempre ese tipo de talleres o capacitaciones como un enriquecimiento colectivo, ¿no? Donde compartimos experiencias, recibimos otras y vamos generando como nuevas ideas, ¿no? Sobre todo para poder hacer mejores prácticas en futuro, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta que nos ponían en el chat, que María, ¿no? Nos decía que si los créditos de trabajo fotográfico o los fotógrafos figuran como autores, ¿no? La respuesta es sí, necesariamente tienen que figurar como coautores, ¿no? Es decir, cada una de las imágenes que se utilice debe de declararse el autor, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, en este reconocimiento de especies, que es muy importante, muchas veces me viene a la mente un caso de un proyecto que se realiza en Barcelona, ¿no? En Barcelona lo que hacen es tener monitores de costas, ¿no? Pues la gente local que va a la playa se les invita a través de una aplicación a recoger datos de imágenes de alguna especie que consideren que no pertenece a Barcelona, ¿no? Que no pertenece a la comunidad. Peces, etcétera. ¿No? Sobre todo ellos tienen mucho problema porque pues, ahí en Barcelona es un gran puerto de pues de comercio, ¿no?
Entonces, lo que hacen muchos barcos es que cuando se estacionan, ¿no? Pues cargan mucha agua para poder estar ahí y cuando llegan a otro lugar sueltan esa agua, ¿no? Entonces, en ese tomar agua de un punto y soltarla en el otro, se llevan muchas especies, un montón, ¿no? De un punto geográfico a otro. Y esas especies son identificadas por personas, ¿no? Por ciudadanos comunes que van haciendo esta identificación, la suben a un repositorio, a un software, a una plataforma e indican, ¿no? Oye, esta especie yo jamás la había visto, ¿no? Entonces con eso se va haciendo como este monitoreo de especies invasoras y se reconoce finalmente a la persona autora de esa, digamos, como de ese disparador, ¿no? De ese trigger de investigación, que si no sé, si Gloria hizo una identificación sobre un pez, ¿no? Que se vea rarísimo, un pez tropical que no pertenece al Mediterráneo, entonces hace y se sube como un sistema de alarma, ¿no? Que eso incluso también me parece como un valor agregado, ¿no? No solamente hacer una aportación, sino incluso tener este sistemas de alarma, ¿no? Para decir, oigan, aquí hay algo que no pertenece a estos rumbos, ¿no? Entonces puede provocar desequilibrios ecológicos. Entonces, sí, yo creo que muy alineado con la ciencia abierta, esta práctica de transparentar, de dar los créditos a quien corresponda y de nunca perder, digamos, como la autoría, ¿no? De seguir como siempre en esta línea de ver quién es el autor, aunque su obra pueda ser reproducible, modificable, adaptable, localizada, etcétera, pero siempre vamos rastreando quién es el autor, ¿no? Y esto involucra, por supuesto, también o debería, en el sentido ideal, a las personas que también hacen estos aportes, sean o no científicos, ¿no? Es algo que vale mucho la pena, igual como mencionar. Y muchas gracias por sus aportaciones. No sé si hay alguien más que desee contribuir o que quiera como compartir algo. Eh, Bienvenido, ¿no? Parece que el chat ya no hay preguntas, entonces no sé si los que están quieren habilitar su micrófono o algo así, pero si no, seguimos. Bien, pues vamos avanzando si quieres. Y ahorita que vuelvan a tener como alguna otra inquietud, por favor, bienvenidos. Un antes, por favor. Gracias. Bien, aquí en esta escalera, ya para terminar de agotar esta lámina que en verdad tiene un montón de información interesante, cuando hablamos, por ejemplo, de un proyecto de ciencia ciudadana o de niveles de participación, debemos de entender también que el nivel de participación de la gente, de la comunidad, depende no de la gente. Ajá. Depende del grupo que diseñó el proyecto, es decir, de la comunidad científica que diseña el proyecto. Entonces, también mucho de esto tiene que ver con el nivel de profundidad que se quiere alcanzar en los proyectos, ¿no? No todos los proyectos requieren un nivel de co-creación, ¿no? Es decir, no todos los proyectos de ciencia ciudadana tendrían que ser co-creados, ¿no? Hay algunos que son súper interesantes como los contractuales, ¿no? Que también es uno para mí, de los que más deberíamos de impulsar, que es precisamente, ¿qué es un proyecto contractual en este sentido? Es cuando hay un caso, ¿no? Que fue muy sonado en Estados Unidos, en Utah, me parece. Personas que vivían en una comunidad estaban teniendo problemas de contaminación de calidad del medio ambiente, del aire, por una fábrica, ¿no? Una empresa que se había puesto ahí sus instalaciones y tenía digamos, como la práctica de que mientras era horario diurno, cumplían en regla con todas sus emisiones, ¿no? El tema era en la noche. En la noche, así, nadie los vigilaba y soltaban un montón de emisiones contaminantes, gases tóxicos, etcétera, ¿no? Y la gente, pues, empezó a sufrir afectaciones, ¿no? Entonces, las personas de esa comunidad pusieron una denuncia, fueron las autoridades, hicieron como las diligencias adecuadas, pero en los horarios de operación de la planta y no encontraron absolutamente nada, ¿no? Entonces, la gente molesta contrató a un equipo de investigadores de una universidad para que les ayudaran a hacer ese diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Eso se puede considerar participación o ciencia ciudadana? Sí.
¿Por qué? Porque la comunidad está identificando una problemática, ¿no? Está haciendo justo, digamos, como un análisis de los problemas que tiene en su localidad y cuáles son los distintos factores que afectan. Incluso hicieron, al final, lo que hicieron fue contratar los servicios de una comunidad científica que diseñó el experimento, diseñó la recolección de datos y entonces la gente fue lo que, obviamente en la noche, empezó a hacer estos, digamos, como monitoreos, ¿no? Con los sensores, con todos los instrumentos y obviamente con una metodología de recopilación de datos muy científica para que en la noche las mismas personas pudieran hacer como este levantamiento de información, pudieran estructurar un reporte muy detallado y entonces presentarlo, ¿no? El desenlace fue un final feliz, ¿no? La empresa terminó cerrando, pagando un montón de deudas y yéndose de la comunidad, ¿no? Entonces, realmente este tipo de participación o de injerencia, pues a veces depende mucho de cómo se diseñe, ¿no? Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esos niveles de participación, no como hacia donde debemos caminar siempre, no debemos subir siempre esa escalerita, ¿no? Sino debemos identificar muy bien qué es lo que necesitamos nosotros y qué es lo que la comunidad necesita, ¿no? Habrá algunos donde sí será necesario hacer, por ejemplo, un proyecto co-creado, ¿no? Donde la gente a lo mejor tenga una información y formación, además, suficiente para poder trabajar mano a mano con la comunidad científica, ¿no? Con las investigadores, los investigadores. Pero habrá algo en el cual necesariamente tenga que ser contractual, ¿no? Es decir, la gente no podrá acceder o tener como una información más profunda y entonces lo ideal, por ejemplo, sería hacer como esta transferencia, ¿no? Ah, aquí nos pusieron un comentario, igual su. En Antofagasta ocurrió algo similar con relación a la denuncia. Se llamó aquí este pueblo te mata. Wow. Si me ayudas a abrir el link, porfa, Fer, y si nos puedes comentar un poquito su, sería Sí, súper. bueno, es recontra conocida esta situación. Resulta que el puerto está emplazado muy cerca también de las casas, de las clínicas, de centros médicos. Incluso, bueno, hubo momentos en que se generó esta posibilidad de detener el funcionamiento de estos galpones, pero no fue para siempre. Hay algunas medidas, ¿no?, que se supone todavía están en funcionamiento, pero sí ocurrieron otras decisiones más importantes, por ejemplo, con sacar un jardín infantil que estaba muy cerca de este lugar y fue trasladado a otro lugar porque se hicieron exámenes en esos niños y niñas y tenían metales pesados en su sangre. Entonces, por eso se construyó el jardín infantil en otro lugar que queda muy cerca de esta universidad, que es el Jardín Semillita. No sé si alguien lo conoce, queda en, en unas calles por aquí también cercanas a la U. Pero claro, fue un permanente movimiento, ¿no? De personas que se manifestaban con relación a este grado de contaminación. Muchas gracias. Igual, este tipo de casos, créanme que a todos nos sirve un montón, ¿no? Porque son ejemplos reales donde la gente, pues, hace valer su derecho, ¿no? A través, y eso sería lo más interesante para mí, ¿no? Que la comunidad entienda que la ciencia y la comunidad científica es una herramienta que está a disposición de resolver los problemas sociales, ¿no? Porque realmente ese es digamos, como el objetivo ideal, ¿no?, de la ciencia, el resolver problemas sociales, ¿no? El facilitar la vida para la sociedad a través de la implementación pues, de los conocimientos académicos o disciplinarios, ¿no? Entonces, muchas gracias por este ejemplo. Seguramente nos los vamos a llevar también para otras capacitaciones. Y qué bueno por los semillitos que ya están a salvo. Bien, a ver si me ayudas a regresar, por favor. Bien, pasamos a ver si a la siguiente. Bien, ahora sí, vamos a analizar esta tablita. Es unos datos duros que a mí me parecen como importantes el tenerlos mucho en cuenta, sobre todo para identificar por qué debemos hacer ciencia ciudadana, ¿no? O por qué deberíamos involucrar en la medida de lo posible a un grupo comunitario dentro de la participación en la producción científica, ¿no? Tenemos tres ejes principales. El primero es los beneficios para la ciencia misma, ¿no? Después para la sociedad y al final para ya el individuo, ¿no? Para los participantes. Obviamente, ¿qué podemos observar o qué podemos identificar como un beneficio para la ciencia?
pues, y se dan cuenta, ¿no? Este texto lo saqué precisamente de un manual chileno, ¿no? Que habla precisamente sobre proyectos de ciencia ciudadana y me gustó mucho su enfoque, ¿no? Porque pone en primer lugar, y esto es no tan común de observar, en primerísimo lugar pone al tema de inspiración, ¿no? Es decir, más allá de que la ciencia se beneficie por la obtención de datos, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos ciencia ciudadana, decir, claro, hay un montón de gente que va a trabajar para mí o para mi grupo de investigación de una forma gratuita, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la función principal y primordial debería ser eso, ¿no? Una inspiración. El hacer, ahorita que se mencionaba, ¿no? El caso de los niñitos que recogen granizo, uno de esos, obviamente, ¿no? Como así mencionamos los proyectos de ornitología y que hay muchas variantes en muchos países, lo mismo ocurre con ese tipo de proyectos, ¿no? Y lo interesante es eso, que podemos hacer un benchmarking, ¿no? Es decir, un análisis de lo que ya existe en el mundo y después hacer como esta localización, ¿no? De acuerdo a nuestro contexto. Uno de los proyectos de granizo que conocí así como de inicio, de que empecé a trabajar en esto, que fue los cosechadores de granizo de Argentina. Trabajan con párvulos, le llaman ellos, ¿no? Es decir, con niños de preescolar, ¿no? Así, niñitos de 3 a 6 años, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Así como comentaba Fer, en algunos proyectos únicamente toman fotografías y las suben, pero en este caso, con estos niñitos, en este preescolar, les entregaron un kit, ¿no? Es decir, el proyecto fue financiado para poder generar material físico que fuera entregado en mano a los niños, ¿no? ¿Y qué era esto? Una regla, ¿no? Una regla donde ellos podían medir los granizos y después partían los granizos y observaban también así los anillos que estaban dentro de los granizos, ¿no? Esos anillos de los granizos nos indican cuánto tiempo estuvo subiendo y bajando la gota de agua dentro de la nube, ¿no? Y nos dan un montón de información que obviamente lo procesan en la comunidad científica, ¿no? Pero imagínense todos estos niñitos que participaron en este ejercicio, cómo habrá cambiado su percepción de la ciencia, ¿no? Estoy seguro que por lo menos la mayoría de ellos perdió el miedo a llegar a la primaria para entrar a ciencias, ¿no? O tal vez muchos de ellos seguirán este camino o buscarán proyectos similares de participación, de hacer como estas actividades y que tal vez terminen estudiando alguna carrera o alguna disciplina en ciencias, ¿no? Que es eso, entonces, para mí creo que debe ser como prioridad, ¿no? El hecho de cómo hacemos que las personas que no están involucradas en el mundo científico tengan ese interés, ¿no? Y obviamente también, como bien señalaba Fer, la divulgación y el ejercicio de comunicación pública de la ciencia debe ser, digamos, como nuestra arma para apalancarnos todo este tipo de proyectos, ¿no? Imagínense, a mí me costaba mucho trabajo hace algún tiempo, sobre todo antes de que fuera papá, me costaba mucho trabajo hablarle a los niños, ¿no? Este, Era como súper difícil así bajar la información, ¿no? Porque no entendía bien cómo transmitir ese interés, esa motivación, ¿no? Y obviamente si vamos a hacer un proyecto que involucre infantes, ¿no? Infancias de pequeñas, obviamente necesitamos forzosamente hacer todo un proyecto de divulgación adaptado para esas edades, ¿no? Y que eso es entender lo que llevamos en la sesión pasada, ¿no? Lo del idiolecto, ¿no? De dónde son los niños, cómo hablan, de qué edades tienen, ¿no? Cuáles son las cosas que consumen. Pareciera una población básica que a lo mejor ni siquiera requería tanta profundidad en temas de investigación, pero recuerden que el éxito del proyecto es que la gente, de un proyecto de ciencia ciudadana, es que la gente lo haga de una forma consciente y con gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene la ciencia ciudadana es la precisión. Ujú. Y aquí vendrá un debate también que se presta mucho, ¿no? Y que es muy común cuando hablamos de ciencia ciudadana, ¿no? Decir, ok, ¿hasta dónde mi proyecto puede sacrificar precisión y exactitud en los datos para contrapesarlo o contraponerlo con un volumen, ¿no? Es decir, yo como investigador, ¿qué debo priorizar? De acuerdo a mi proyecto, de acuerdo al trabajo como tal, en el momento. Me es más valioso tener una cantidad enorme de datos,
recuperados de un montón de partes y hacer como grandes estos volúmenes y después sacar por estadística mis medias, ¿no? Y decir, ok, si a lo mejor pues, la mayoría de los niñitos pues midió bien, pero habrá uno que de plano me arrojó datos que no tiene, o sea, de ahí voy sacando como todas estas medias, ¿no? O la otra, pues sabes que yo prefiero precisión y exactitud, ¿no? Ok, en lugar de volumen, bueno, entonces a lo mejor no sería necesario un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? A lo mejor si no requieres tantos datos y requieres más precisión, entonces a lo mejor puedes prescindir de la participación de la gente y colocar sensores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos sensores obviamente implican más tecnología, más recursos, más dinero, pero va con más precisión, ¿no? Entonces, es como algo interesante, ¿no? El analizar como investigadores qué es lo que nos conviene, ¿no? Y qué es lo que requerimos como tal, ¿no? Después, ahí el segundo punto, por supuesto, es el generar grandes volúmenes de datos, ¿no? Tanto espaciales como temporales, ¿no? Y eso es algo de lo que difícilmente podría cubrirse antes, ¿no? Hoy en día ya tenemos inteligencia artificial y un montón de herramientas tecnológicas, pero en su momento, antes, recoger datos de muchas partes de un país o una ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros en Puebla tenemos 217 municipios, ¿no? Somos el segundo estado de nuestro país con más municipios. De ahí creo que el primero es Oaxaca, que tiene como 500, un rollo así, ¿no? Entonces, imagínense, ay, denme un segundito, por favor, tengo un problema. En lo que regresa Germán, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, alguna aportación en lo que llevamos ahorita de sesión. Muy bien, muy bien. Damos unos minutitos en lo que regresa Germán. Ya, Ya volvió. ya una disculpa. Aquí, problemas técnicos. Pero les decía, cuando hablamos justo de esta recolección de datos, sobre todo en tiempos atrás, pues era prácticamente imposible, ¿no? Distribuir gente que recogiera datos, por ejemplo, aquí en Puebla, ¿no? ¿De cuántos puede ser un grupo de investigación, ¿no? ¿Cuántas personas pueden participar en un grupo de investigación? Que no sean en áreas exactas como física, porque ahí sí son como 10.000 personas que participan en un proyecto gigante, pero por ejemplo en una disciplina social, ¿no? Es muy reducido el número de investigadores y aunque puedan echar mano de algunos becarios, etcétera, pues nunca se va a comparar con activar un proyecto donde generes una dinámica en cada uno de los 217 municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos tener una gran cantidad de datos en volumen tremendo, ¿no? Obviamente también va a permitir pues la evaluación, ¿no? de fotos, de video, de muchos materiales que se puedan generar a través de este tipo de iniciativas y por supuesto que es la evaluación pública de la investigación y es lo que comentaba yo, ¿no? El proyecto o el término de ciencia ciudadana, para mí tiene más importancia el segundo término, la ciudadana, ¿no? La parte de la ciudadanía, más allá que la ciencia, ¿no? Porque en verdad la ciencia podría prescindir en estos momentos de nuestra situación actual con la tecnología que tenemos, podría prescindir también de la participación humana, ¿no? Y ya será un tema para las siguientes sesiones cuando hablemos de inteligencia artificial, pero en realidad yo podría poner sensores, ¿no? Colocados en distintas partes y a través de módulos ir recogiendo esta información y listo, ¿no? Entonces, y cada vez la tecnología es más barata. Entonces, cada vez podría tener como mucho más información y más capacidad de poder hacer recuperación de información y de datos únicamente con tecnología de vanguardia, prescindiendo de la participación humana. Pero ahí viene la pregunta, ¿realmente eso es lo que necesita mi investigación? ¿O la participación humana me va a aportar otras dimensiones que no puedo recoger con únicamente datos duros? Me interesa tener como un contexto más global y además también me interesa digamos como el involucramiento social
o únicamente voy a hacer una investigación nicho, ¿no? Para poder cubrir ciertas cuestiones de mi investigación propia, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que nos va a ayudar muchísimo a definir qué tipo de proyecto necesitamos hacer y sobre todo si nos decantamos por un proyecto de ciencia ciudadana, entonces necesitamos forzosamente hacer que la gente esté contenta, esté informada y esté participativa, ¿no? Porque si nosotros, y esto es algo de lo que pasa mucho, ¿no? Uno de los grandes errores de los proyectos de ciencia ciudadana es que llega la comunidad de investigadores, de investigadoras, y dice, ok, vamos a hacer esto, no sé qué. Muchas veces la información es escueta, es muy ligera, o incluso hasta técnica, ¿no? Así de decir, vamos a hacer un muestreo de piezas tal en el cual vamos a analizar y empiezan a hablar con tecnicismos. Por supuesto que la gente va a decir, es imposible para mí, no le entiendo, no tengo ni idea de lo que estás diciendo, no me interesa, ¿no? Entonces, bajemos esa información primero con un ejercicio de divulgación y después motivemos y mantengamos esa motivación a lo largo del proyecto, ¿no? Otra cosa interesante es analizar la curva de la emoción, ¿no? Hay gráficos que nos presentan, ¿no? Que todo proyecto cuando inicia es así, ¡frum!, ¿no? Pasó el tiempo y se cae, ¿no? Llega un momento donde entra en una meseta y después empieza a caer. Esa caída es la que es preocupante. ¿Por qué? Porque si yo voy a apostar a un monitoreo de un proyecto de 6 meses, a mí no me sirve que la gente después de 2 meses se vaya, abandone el proyecto y digan, ah, ya me dio flojera, ya se me hizo muy pesado, los científicos ya ni vienen a verme, no tengo una retroalimentación, etcétera, ¿no? Entonces, se desconectan y es entonces cuando hacen mal las observaciones, las mediciones, hacen de forma incorrecta porque ya están desmotivados, porque ya no les interesa, porque ya tienen como esta desidia, ¿no? Incluso van perdiendo el interés, tienen otras actividades, encuentran otras nuevas cosas y se van, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la parte social. Y para eso el equipo debe ser multidisciplinario, ¿no? Si vamos a implementar un proyecto de ciencia ciudadana, lo ideal sería tener un equipo transversal, ¿no? Donde tengamos, sí, una asesoría también para poder mantener la información, la motivación, el seguimiento, ¿no? La comunicación constante con la gente. Y en esa comunicación debería de ser completamente transversal. Es decir, hacemos muchos ejercicios de comunicación pública de la ciencia. Iniciamos con divulgación, ¿no? Informamos, transferimos, pero ya que estamos en la ejecución, debe ser transversal. Ya no nosotros podemos dar información y que los demás participantes únicamente reciban. Necesitamos dialogar con ellos. Necesitamos abrir canales de comunicación para que ellos se sientan escuchados y motivados con esto, ¿no? Entonces, esos son como los grandes beneficios para la ciencia. Por supuesto que ustedes dentro de su campo de investigación, dentro de su especialidad, podrán identificar a lo mejor muchas áreas de oportunidad más que pueden reforzarse, ¿no? Eh, para ello, insisto, ¿no? La aceptación pública de la ciencia es uno de los grandes hitos, ¿no? Actualmente. Aquí en México, por ejemplo, no sé si se enteraron por allá, pero desapareció el Consejo de Ciencia y Tecnología, ¿no? A nivel nacional. Ya no existe CONACYT, ¿no? ¿Qué es lo que se formó? Una secretaría, ¿no? Con la elección de la presidenta en turno que va a tomar poder en próximos meses, Claudia Sheinbaum, ella propuso, ella es investigadora, ¿no? Es investigadora de alto nivel, estudió física y tiene como muchas credenciales, pero ella dijo, ¿sabes qué? Se acabó el Consejo de Ciencia. Hagámoslo una secretaría de ciencia. Parece una apuesta política muy arriesgada, importante, muchos la aplaudimos, pero aquí lo interesante es todo lo que ya despertó en la población. Y cuando llegó el presidente que va de salida, que es Andrés Manuel, seguramente lo conocen como el presidente de los memes, porque así es como nos han dicho que se conoce mucho en Latinoamérica, ¿no? Los memes que hacen de nuestro presidente son muy famosos, pero bueno, él lo que hizo fue recortar muchísimo toda la inversión en ciencia, ¿no? Es decir, cortó muchas becas, eliminó muchos programas, precisamente porque había un descontento público de la ciencia, había una desconfianza a nivel social de la ciencia, porque la gente percibe que los científicos únicamente trabajan en una esfera y que únicamente son como beneficiados de los recursos públicos, un montón de cosas, ¿no?
si nosotros vamos cambiando esta percepción, obviamente cada vez más gente va a apoyar a que se destinen recursos para la investigación. Y nosotros los que estamos en el mundo de la academia sabemos pues, lo limitante que puede ser que te otorguen o no un subsidio, ¿no? Que abran o no una convocatoria, ¿no? Este curso fue promovido precisamente a través de un concurso, ¿no? De una postulación, de un financiamiento de subsidios. Entonces, cuando este tipo de acciones bajan a la sociedad lo ve con buenos ojos, ¿no? Y entonces empieza a creer en la ciencia. Y eso ya a lo mejor me meto un poquito en terrenos pedregosos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, prefiero que la gente y que las nuevas generaciones vean como un modelo a seguir a divulgadores, a comunicadores de la ciencia, ¿no? A científicos como tal, que vean o que volteen a mirar, ¿no? A pues, reggaetoneros, ¿no? O gente que pues igual no aporta nada, ¿no? Influencers que se la pasan hablando de su comida o de moda, cosas de ese estilo que son, digamos, como no aportan tanto, ¿no? Entonces, sí es un gran beneficio, ¿no? Y eso y pega directamente a la sociedad. Ahí, como podemos ver, no vamos a leer todo, pero precisamente vamos a ver que genera y comunica temas de investigación socialmente relevantes, ¿no? Muchas veces, y esto me está pasando actualmente con la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, como me estoy enfocando demasiado en esa área y estoy trabajando mucho con ejercicios de comunicación sobre inteligencia artificial y me doy cuenta que en realidad la gente desconoce muchísimo este campo, ¿no? Eh, en gran medida, pese a que puede ser un arma de su día a día, ¿no? Pese a que puede resolverle muchísimas cosas en su día a día, salvo los estudiantes que usan ChatGPT, de ahí en fuera la gente común, las personas que hacen oficios, las personas de campo, no conocen esta información. Entonces, en medida que vayamos involucrando, por supuesto que vamos a ir construyendo una sociedad de información, que sería otra vez como ese horizonte ideal al cual debemos como siempre buscar, ¿no? Que la sociedad se interese por lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente por los proyectos, ¿no? Que obviamente tenga una transparencia, como hay señal también en el punto 2 para poder delimitar o sobre todo identificar, ¿no? En qué se están gastando esos recursos. Obviamente en todos los gobiernos existen portales de transparencia que cualquier persona puede consultar. El tema es, en serio, a cualquier persona le interesa consultar los portales de transparencia y meterse en datos que muchas veces ni entendemos, pues no. Y nada más vemos cantidades enormes, ¿no? Exorbitantes, ¿sabes? Así como se destinaron X cantidad de millones para tal proyecto, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué tanto, no? Y ese proyecto a mí en qué me beneficia y por qué no se destina mejor para causas sociales y vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ejercicios de transparencia, pero dirigidos a la sociedad, por supuesto que incluso la sociedad va a demandar cada vez más, ¿no? Va a decir, ok, de todos esos recursos, por favor, mándame algo para acá para que yo también pueda trabajar, ¿no? En temas de resolver mis problemas. Obviamente, otro de los grandes hitos, ¿no? y beneficios que presenta esto es que, y es algo de lo que no debemos olvidar cuando hagamos proyectos de ciencia ciudadana, es mostrar los resultados, ¿no? Y muchos de los errores que nosotros hemos identificado también en proyectos que hemos participado es que se hace un arranque fortísimo, ¿no? Y toda la fuerza, el dinero y muchos recursos se va al inicio, ¿no? Los convences, los enamoras, llegas con las personas, los vuelves como partícipes, ¿no? Activos, muy activos. El tema es que no saben muchos de ellos en qué terminó, ¿no? Es decir, como les comentaba yo de este señor de la Barranca, ¿no? Con su propio observatorio, ¿no? De aves. Él nos decía, tengo aquí las tesis, pero de esas tesis no puedo leerlas porque pues obviamente las tesis de doctorado ya me son imposibles de leerlas, ¿no? Me cuentan y me dicen y ya, pero los resultados de lo que yo contribuí no sé bien en dónde están o para qué sirvieron, ¿no? Entonces, hacer un cierre es igual de importante que hacer la apertura y obviamente también el seguimiento medio. Pero si la gente al final no conoce en qué terminó el proyecto, cuál fue el desenlace, cuál fue su aporte, si mi contribución favoreció a que mi comunidad fuera mejor o estuviera más segura, más lo que sea,
pues no va a tener como esa implicación, ¿no? Se van a quedar siempre con ese hueco y va a volver a esos fantasmas, ¿no? De decir así como, bueno, pues la ciencia es algo complicado, desconocido, algo que está alejado de mi realidad, ¿no? Entonces, sí, el mantener una constancia en todos los ciclos, ¿no? Desde el inicio hasta el cierre, ¿no? Es súper importante. Después, ya finalmente, cuando hablamos de los beneficios para los participantes, pues, por supuesto que va a trabajar, y sobre todo si se hace desde generaciones tempranas, la comprensión, el perder el miedo de los temas científicos, ¿no? La adopción, la apropiación de la ciencia en su vida diaria, creo que al final de cuentas es lo que más enriquece la vida de los participantes, ¿no? En verdad, a veces yo creo yo que desconocemos el poder, o estamos tan involucrados o tan habituados, ¿no? A hacer ciencia o a tener no sé, relación con la ciencia, que muchas veces perdemos de vista la relación o el impacto social real que tiene en gente que está fuera de este mundo, ¿no? Eh, en verdad hay muchas personas, hablo de nuestra comunidad aquí en México, en comunidades rurales, que no saben cómo agradecen cuando se hacen proyectos en su comunidad, ¿no? Igual apenas, bueno, hace algunos años participé con una chica que se dedica a hacer proyectos de bibliotecas en comunidades rurales alejadas, ¿no? Pero no solamente una biblioteca de voy y pongo los libros, ¿no? Sino una biblioteca viva, donde hacen proyectos de divulgación, de recopilación de datos, es decir, es un proyecto súper bonito, se llama Talocan, ¿no? Igual por si lo quieren buscar, tiene varias aquí en Cuetzalan, que es de la Sierra Norte, y la chica lo que me decía es justo eso, me decía, ella comenzó con una biblioteca, ¿no? Y después la gente, los usuarios de esa biblioteca, ellos promovieron que se instalaran otras dos, ahorita tienen tres, ¿no? Porque a la gente le encantan esos lugares, ¿no? Tuve la oportunidad de ir y la gente lo construye, ¿no? Hace casitas con carrizos, genera todo, lo pintan, lo decúan, participan niños, todo, y al final de cuentas es, digamos, como el lugar común donde los niños van a pasar tiempo libre. Imagínense qué bonito, ¿no? En una comunidad donde pocas veces, ¿cómo se llama el proyecto? Ahorita lo Talocan. A ver, no, Talocan, así se llama. Ujú. Y les decía, ¿no? Los niños de esa comunidad pues difícilmente tienen acceso a dispositivos digitales. No tienen tablet, no tienen celulares, pocos tienen televisión, pocos tienen internet. Entonces, en su día a día, su momento de diversión es ir a la biblioteca. ¿Por qué? Porque hay libros, porque hay gente, porque hay telescopios, porque hay un montón de cositas, ¿no? Ese impacto comunitario, creo yo que sí, a la larga, y estoy seguro que esta chica, Paulina, no me acuerdo cómo se llama, Mariana, algo así, que es la que inició este proyecto, seguramente de aquí a 10 años tendrá datos impresionantes sobre el cambio social que existió en esa comunidad, ¿no? Y seguramente podría ser un modelo replicable muy fuerte para pues, cualquier lugar del sur del mundo, ¿no? Porque todos sufrimos más o menos de los mismos males en esta parte del mundo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ofrecer como un beneficio? Pues obviamente atraer cada vez más, ¿no? A gente que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Si no se van a volver científicos, por lo menos se van a habituar a pensar bien, ¿no? A tener estructuras más concretas de pensamiento, ¿no? Y eso pues ya es una gran ventaja también, ¿no? Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. Igual no sé si hasta aquí tengan, por ejemplo, alguna interés, participación, algo que deseen contribuir. Ya estamos en la recta final. Yo tengo una pregunta para ti, Germán, a propósito de algo que dijiste últimamente que me llamó la atención sobre los cambios sociales que pueden replicar estos tipos de proyectos. Y tú hacías mención de un proyecto en especial y que ojalá se pudiera, por ejemplo, visualizar de aquí al futuro si han generado cambios en los destinatarios. Y en base a eso quería hacerte la pregunta.
¿Hay proyectos sí que tengan estos resultados, por ejemplo, que ya hayan comenzado, hayan empezado anteriormente y que se obtengan los resultados, que los podamos nosotros revisar en estos instantes, no esperar a 10 años, 15, por ejemplo? Si hay un cambio social interesante que nosotros podamos ver. Eh, como entendido, o sea, como algo que ya esté ahorita como un hecho ya, no Claro, sé. claro, como algo ya que se aplicó el proyecto y si en el fondo los destinatarios que recibieron esos beneficios, por ejemplo, yo estoy pensando sobre todo en niños o párvulos, que de alguna manera configuran su mundo a partir de estos cambios y que en el fondo se haya realizado un seguimiento que nos permita a nosotros ver que esto ha sido positivo, que objetivamente hay buenos resultados. Pues no, desconozco si tienen como tal esta chica del proyecto Talocan, valdría la pena como rescatar por ahí el contacto con ella y preguntarle. Lo que sí, o sea, para un informe como ya formal, ¿no? Pero en realidad los cambios para mí sociales que tuvo este proyecto lleva más o menos, espero no errar, pero son más de 5 años, ¿no? Yo por lo menos la conocí cuando comenzó ella en la primera biblioteca y de ahí, ahorita, el cambio social pues, se ve de inmediato. Ya hay 3 bibliotecas, ¿no? En la misma comunidad, ¿no? Entonces, la participación activa de la gente hizo que ellos mismos promovieran la búsqueda de recursos. Obviamente, ella bajó un proyecto, un financiamiento para la primera, ¿no? Y para la segunda y para la tercera, la gente misma fue la que empezó a promoverlo, ¿no? Y obviamente esto se ha vuelto una bola de nieve, ¿no? En verdad, la comunidad de Cuetzalan y tenemos una compañera de aquí de Chile que ella es de esa comunidad, ¿no? Y ella también conoce el proyecto, ¿no? A pesar de que ya no vive allá, ha escuchado, ¿no? Así, sí, está loca, sí, claro, es súper bonita, no sé qué. Entonces, realmente la apropiación que ha hecho la comunidad de Cuetzalan, de este pueblo, para poder fomentar e incrementar el proyecto en dimensiones es algo ya que es real, ¿no? Es un impacto que la gente misma ya puede medir. Insisto, me gustaría mucho tener como, o retomar comunicación con ella, a ver si podemos presentar como algún informe y se los compartimos, ¿no? Porque es un proyecto muy bonito, que insisto, a mí me parece como de las cosas replicables más significativas, ¿no? Porque en realidad es colocar un espacio donde la gente se hace donación de libros, comenzó creo que como con 300 libros, no eran tantos, y de ahí partió todo, ¿no? Empezaron a desarrollarse materiales, alguien donó un microscopio, alguien donó un telescopio, y entonces ahorita sigue siendo, no sé, Fer, si puedes buscar a lo mejor así ahí en Talocan. Ahí está. ¿Por qué viajar con Talocan? A ver, Talocan Bibliotecas. Esa fue la casita que les decía, ¿no? Esa biblioteca, ahí está la gente construyéndola, ¿no? Y en verdad participaron así, y a un lado pusieron un horno. La gente misma también fabricó un horno, entonces a un lado hacen pan, hacen pizzas, y dan de comer a las personas que están usando la biblioteca, así de repente, y es súper comunitario, ¿no? Se volvió como un ejercicio muy bonito, porque cuando hay clases, hay sesiones o hay algo, alguien dice, pues yo hago pan. Entonces se mete al hornito, hace el pan y les dan de comer, ¿no? Entonces se vuelve un proyecto como más integral. Y obviamente esto puede, insisto, ¿no? O sea, escalar a nivel de publicación en cualquier injerencia, ¿no? Si sacamos datos y procesamos los datos. Que de eso vamos a trabajar en la siguiente sesión. Cómo ir haciendo como esa extracción, ¿no? Pero sí, realmente ya existe un cambio social dentro de Quetzalan gracias a esta iniciativa, ¿no? Ahí está. Ya están poniendo ahí ujú, un enlace que nos compartió su. Muchas gracias. Sí, bueno, es un poco la pregunta que hacía Eva. Precisamente esta plataforma muestra qué ocurre después de los proyectos, ¿no?
y aparecen, me parece, 5 experiencias de cómo la comunidad fue apropiándose, o se apropió desde el principio y luego le genera una continuidad, ¿no? De ese trabajo, por si quieren luego darle un ojito. Muchas gracias, Su. Pues bien, si gustan, vamos avanzando ya en esta última parte, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas de las experiencias que pues, se llaman así participativas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la gente pueda participar, ¿no? Lo primero, y vamos a ir como de abajo hacia arriba, es el pooling de recursos, ¿no? ¿Qué es el pooling de recursos? Es precisamente cuando nosotros hacemos que, digamos, un grupo o una comunidad puedan utilizar alguna herramienta tecnológica y puedan aportar esos datos, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma internacional de eBird, ¿no? Que no sé cómo se llama allá en Chile, pero aquí en México se llama A ver Aves, ¿no? Entonces, esa iniciativa, A ver Aves, nombrada aquí en México, es de parte de la Conavío. Lo único que hace es decir, ok, para que tú puedas hacer una contribución, que sería un nivel contributivo, bajo un pooling de recursos, pues únicamente puedes, ahí está, A ver Aves, ese es el primer enlace. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomar tu teléfono, ir haciendo fotografías y subir, ¿no? Entonces, realmente no es como que la gente se involucre tanto en la producción científica, simplemente con una herramienta tecnológica aporta recursos, ¿no? Hasta ahí es como de la forma más sencillita, ¿no? Después cuando hablamos ahora me voy a la presentación, gracias, ahí si quieres. Voy a hacer como este contraste para poner la diferencia entre pooling y recolección de datos, ¿no? El pooling de recursos es únicamente, también se le conoce como una computación distribuida, ¿no? Donde la gente utiliza una herramienta y lo sube como tal. Y ya no hay como más ni participación ni seguimiento como tal. Cuando hablamos de una recolección de datos, esta recolección de datos es mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque debe de incluir una capacitación previa, ¿no? En la primera, en el pooling de recursos, no necesitas capacitación para usar tu teléfono, ¿no? Únicamente bajas la aplicación, tomas una foto, se acabó. En la recolección de datos sí necesita forzosamente una capacitación, una inducción, un ejercicio de comunicación, divulgación y obviamente como bajar todo esto para poder hacer justo este tipo de recolección lo más confiable posible, lo más fiable, ¿no? Si nosotros dejamos de una forma como muy superficial esas instrucciones, lo más probable es que los datos que tengamos sean malos. ¿No? No estén bien tomados, no estén bien curados, no estén adecuados para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, sí, la recolección de datos es un nivel, digamos, como más alto que el pooling de recursos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, en el caso de, no sé, ahí, por ejemplo, en el caso de los análisis de datos, obviamente cuando hablamos de la tarea como tal del análisis, pues eso ya tiene que ver pues, con un proceso mucho más, digamos, como estructurado, riguroso, científico, ¿no? Este nivel de participación también yo lo consideraría como un nivel alto, porque obviamente necesitamos hacer que la gente conozca los datos y pueda ellos mismos hacer este análisis, por lo menos en el primer filtro, antes de subirlos, ¿no? Es decir, ya lo recolectaste, puedes hacer un análisis, no sé, como muy somero, muy superficial, con un filtro muy, muy fácil antes de aportar esos datos, ¿no? O la otra es hacer un análisis de datos con los datos ya existentes. También existen ahí plataformas donde te muestran los datos y la gente los va analizando, ¿no? Es decir, conforme a los saberes comunitarios, ¿no? Sin información científica, sin información oficial, que esto igual ocurre mucho, por ejemplo, con lo que nos comentaba hace ratito Carlos, que era lo de la participación en la astronomía, ¿no? En la astronomía, la gente participa activamente analizando datos. Oye, pero es que la gente no sabe de astronomía ni de galaxias. No importa, por eso mismo es que es interesante, ¿no? Porque muchas veces el ojo entrenado
de un astrónomo, solamente ve sesgos, ¿no? Ve los sesgos que su investigación le da, ¿no? Y hacia dónde quiere llegar. A lo mejor si ve una nebulosa con cierta forma espiral, dice, no, 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 esta no tiene forma espiral, o solo tiene un brazo. ¿Por qué? Porque me conviene para mi investigación que tenga un brazo. Pero si se la muestra a una persona que no tiene ni idea, dice, no, esto ni siquiera es una espiral, ¿no? Esto es simplemente una forma alargada de cigarrito, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, ese análisis desde una perspectiva distinta al investigador también aporta mucho valor, ¿no? Pero obviamente requiere un nivel de involucramiento mayor, ¿no? Un compromiso también de hacer este análisis, pues bien, ¿no? Si no, pues entorpecería más que ayudar, ¿no? El siguiente punto que tenemos ahí es el de los juegos formativos, ¿no? Eso de los juegos formativos a mí me parece como algo muy, pues, lúdico, en el sentido de que se diseña bajo la gamificación. Ujú. Y esto funciona más para niveles básicos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con participantes que sean de preescolar, ¿no? Los párvulos, los de primaria, etcétera, pues lo ideal sería crear una gamificación, ¿no? ¿Y qué es una gamificación? Pues una estrategia didáctica, pedagógica, para poder cumplir un objetivo, ¿no? Desarrollar una competencia, que en este caso sería la aportación al proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Un caso muy, muy simple, ¿no? Y que suele ser como de un punto de partida común, ¿no? Cuando trabajamos con parvulitos, ¿no? Que es, ¿saben qué? Vamos a hacer una pandilla científica. Ujú. Lo primero para hacer una gamificación de forma correcta, o digamos como el punto, requisito indispensable para que sea llamado algo gamificación, es que necesariamente tiene que haber una historia. Ujú. Tiene que haber una historia que te contextualice y te lleve hacia eso, ¿no? De hecho, perdón, ¿alguien abrió mic? O creo que fue un error de dedito por ahí. Bueno, si alguien gusta participar, por favor, ¿no? Yo les comentaba que este rollo de la gamificación, pues parte, ¿no? De esa historia, ¿no? Siempre. De hecho, es un recurso pedagógico, un modelo pedagógico ya, que surgió a partir de los videojuegos, tal cual, ¿no? Entonces, para que exista un videojuego, necesita haber una historia. No puedes jugar algo si no te cuentan algo, ¿no? Entonces, siempre, a mí me gustan mucho también esas técnicas de gamificación, porque en verdad se vuelve algo súper interesante, que no es para nada pesado, ¿no? Y además vas teniendo logros, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas de ciencia ciudadana para niveles preescolares o niveles básicos, lo ideal es eso, ¿no? Crea una gamificación, haz una historia. A ver, niñas, niños, somos la pandilla científica, ¿no? O los salvadores del planeta, o los no sé qué. Y tienes una misión. Tu misión es rescatar al planeta. Nos enfrentamos ante un mundo en el cual no sé qué, y vas creando toda la historia, ¿no? Y tú, y le das un gafete o un distintivo, ¿no? Así, mira, esto es lo que te acredita como, no sé, como miembro oficial de no sé qué, ¿no? Y conforme vayas avanzando, vas a ir desbloqueando logros. Ese es el segundo punto de la gamificación. Ir colocando logros desbloqueables para que haya niveles, porque si no te vas a quedar siempre en el mismo nivel y de eso no se trata un videojuego. Recuerden, todo esto tiene nacida ahí en los videojuegos, ¿no? Por eso lo saco a flote, ¿no? Entonces, imagínense estar en un videojuego luchando siempre contra el mismo malo. Pues no, o sea, tienes que ir superándote hasta llegar contra el villano principal, ¿no? Lo mismo sucede acá. Lo ideal sería dividir tu proyecto de ciencia ciudadana en etapas, ¿no? En cada una de esas etapas vas desbloqueando un logro, o un personaje, o un triunfo, o una medalla, o algo. Y de esta forma, hasta que llegues al final, recuerden lo que les mencionaba, la importancia de no dejar caer el proyecto por interés. Ujú. Entonces, si nosotros creamos una gamificación en la cual yo te diga, para que tú no sé, te gradúes o tengas el nivel más alto de condecoración de este juego, necesariamente tienes que terminar todos los niveles, ¿no? Y el nivel más alto sería llegar al final del proyecto donde tú ya hayas participado, hayas hecho tantos aportes. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, nosotros estamos también empezando a desarrollar un proyecto de ciencia ciudadana con participantes de universidad, ¿no? Con chicos de universidad, que precisamente de las universidades públicas
que viven o que provienen de zonas rurales, la idea es hacer ese empoderamiento, ¿no? Y también a través de una gamificación, de decir, tú eres el embajador, ajá, el embajador de la ciencia en Cuetzalan, en Zacatlán, en cualquier pueblito que en Antofagasta, en cualquier pueblo que ustedes me digan, tú, como eres de allá, eres oriundo de allá, oriunda de allá, eres la embajadora. Y de ti depende el hacer la promoción, la divulgación, y todo eso me lo vas mostrando en un mapa de ruta, ¿no? Y cada que tú vayas haciendo este avance, vas desbloqueando logros, ¿no? ¿Qué son esos logros? Ya depende de la universidad, ¿no? Nosotros hemos platicado con pues algunos vicerrectores de investigación y educación, que podría ser, por ejemplo, unas horas, ¿no? Horas de servicio social. Es decir, que podamos hacer esta vinculación de que puedan empezar a trabajar en su servicio social en proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Que al contrario, ellos sean los que identifiquen, los que enlacen, los que jalen a un investigador o a un grupo de investigadores y digan, oye, en mi comunidad tengo este problema, ¿qué podemos hacer? Y ahí viene la participación de la co-creación, ¿no? Y se vuelve todo esto como más rico, ¿no? Pero todo esto siempre desde un punto de vista lúdico, gamificado. Si olvidamos esta parte, si le ponemos la seriedad que para un investigador o una investigadora requiere el proyecto, lo más probable es que todo el mundo corra, ¿no? Porque lo ven como trabajo, ¿no? Es el, ¿por qué voy a hacer tu trabajo? ¿No? Pero si lo vemos como algo motivante, desafiante, ¿no? Y que vas haciendo como estos caminitos con logros medibles, pero muy cortos, es muy probable que haya una poca deserción, ¿no? De los participantes. Ya para ir cerrando, cuando hablamos de inteligencia colectiva, pues es precisamente cuando hablamos, por ejemplo, eh, digamos, como de estas asociaciones comunitarias para poder tomar decisiones. Es principalmente eso, ¿no? Es hacer como un focus group, ¿no? Más o menos. Es juntamos una comunidad, hacemos el planteamiento de la problemática, hacemos una lluvia de ideas, juntamos la perspectiva y entonces sacamos un análisis de la inteligencia colectiva, de la cosmovisión, de su percepción, ¿no? Y todos esos son datos que a final de cuentas a nosotros nos sirven para contrastar con el resultado final, ¿no? Es decir, justo lo que comentaba hace ratito Esteban, ¿no? Así como, oye, y tal loca, ¿no? O sea, ¿qué números tiene? Los desconozco, pero estoy seguro que deberían de tener por lo menos ese tipo de análisis, ¿no? Desde cómo comenzó la comunidad, bajo ciertos parámetros en esa inteligencia colectiva y cómo está ahorita, ¿no? Seguramente habrá algunas cosas que ya habrán cambiado para bien, ¿no? Esperemos. Luego, los experimentos participativos, ¿no? Que ya ese realmente es como a donde generalmente nuestro imaginario nos lleva cuando escuchamos ciencia ciudadana, ¿no? Decimos, sí, voy a hacer ciencia, voy a hacer experimentos. Es lo primero que piensa la gente, ¿no? La gente común, así como, sí, sí, experimentos. Cuando realmente sabemos que los experimentos es bueno, la parte más divertida, pero es una de un montón de partes aburridas de investigación, ¿no? Donde hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero ese trabajo lo realiza digamos, como la colectividad de investigadores. Pero en los experimentos es bien interesante que nosotros, si vamos a trabajar con experimentos participativos, dejemos un poquito de lado, obviamente demos contexto del por qué y para qué y qué se va a lograr, pero eso no le interesa a la gente. Lo que a la gente le interesa más es el experimento. Siempre con la conciencia de saber por qué y para qué. Pero, no sé, no centremos la atención en esa parte porque seguramente los vamos pues, a vacunar, ¿no? Los vamos a dejar con esta sensación de que es difícil, así de, ¿qué? ¿Vas a hacer un análisis de no sé qué cosa? No entiendo, ¿no? Ok, nada más, mira, te voy a decir que estos resultados van a favorecer para que cambiemos esto. Pero el experimento es este. Entonces, esos experimentos participativos son los que suelen tener más afluencia de gente, ¿no? Si tú llegas a una comunidad y vas a hacer un proyecto de ciencia ciudadana, seguro van a tener más, no sé, más gente, aquellos donde la gente sienta que está haciendo experimentos, ¿no? Porque realmente ese es el concepto de ciencia que se tiene a nivel social, ¿no? Ciencia es experimentos. Oye, pero es que mi proyecto es de ciencias sociales, ¿qué experimentos voy a hacer? Bueno, pues, a lo mejor puedes diseñar algo para que tenga esta estructura, ¿no? Y que la gente
aparte les encanta, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, mucho más, ¿no? La difusión que se puede hacer de alguien que, oigan, estoy participando en un proyecto, estoy haciendo un experimento de esto, ¿no? Y se empieza a diseminar, ¿no? Y muchas veces ahí jalan más interesados dentro de su misma, digamos, como grupo social, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como algunas formas en las cuales podemos hacer que la gente participe, ¿no? Desde una casi desconexión con el usuario, como el self-pooling de recursos, los de Conavío no saben quiénes son los que suben las fotos, ¿no? Al portal, pero hacen esa contribución. O algo mucho más así como integral o de una relación mucho más directa con las personas, como un juego formativo, como una inteligencia colectiva, es decir, nos metemos a la comunidad, ¿no? Obviamente para esto, lo que les decía, necesitamos habilidades que muchas veces las ciencias exactas no nos dan, ¿no? Entonces sí, este tipo de proyectos necesariamente tendría que tener por lo menos, si no la participación, sí la asesoría o el acompañamiento de especialistas en lo social, ¿no? Oye, ¿cómo me acerco? ¿Cómo hablo? ¿Cómo diseño? ¿No? O ¿cómo comunico? ¿Qué colores usar? ¿Qué palabras a lo mejor no decir? ¿No? Entonces, entender como el contexto de una comunidad implica un trabajo pues, transversal, ¿no? Y pues si gustan, nos quedamos hasta este punto para tener como los últimos 5 minutos por si hay alguna duda, güey, y en la sesión del martes retomamos a partir de aquí, ¿no? El martes vamos a ver pues algunas, digamos, como partes como protocolarias, unas recomendaciones sobre cómo llevar los proyectos, qué hacer con los datos, ¿no? Que esa también es otra parte súper importante, qué hacemos ya con los datos que tenemos. Y vamos a destinar la segunda parte de esa sesión para hablar de los proyectos, ¿no? ¿Qué ejemplos hay? ¿Dónde buscar directorios, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay una iniciativa que hicieron unas chicas divulgadoras que sacaron un mapa padrísimo, ¿no? Y ahí ya tú dices, oh, quiero participar. ¿De dónde soy? De Puebla. ¿Qué proyectos hay en Puebla? Pum, y le picas, ¿no? Entonces es un proyecto súper bonito que igual lo vamos a ir platicando y ojalá también ustedes si tienen proyectos que quieran compartirnos, nosotros encantadísimos, ¿no? Porque en verdad aprendemos muchísimo siempre que tenemos estas sesiones, ¿no? Realmente pues, yo siempre me gusta comentarlo así, de que veo siempre esto como un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y entre más diálogo haya, es mucho mejor. Así que de mi parte y de nuestra parte, creo que por hoy es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, bien recibido. Parece que todo tranquilo. Parece que todo tranquilo, sí. Parece que no. Perfecto. Entonces, resérvenselas para la siguiente sesión del martes. Bueno, les agradecemos nuevamente la claridad, ¿no? Y la posibilidad de ir conociendo distintas experiencias. Y a las demás y los demás les esperamos el próximo martes. Por favor, no se olviden del formulario de asistencia. Eh, lamento la insistencia con la asistencia, pero es necesario para poder tener los registros. Esperamos que les haya gustado y que nos hayamos quedado con esta provocación que hace Germán y Fernanda con relación a la ciencia ciudadana. Perfecto. Pues no sé si antes de irnos que tomamos una pequeña fotito del recuerdo. Los que se sientan cómodos abrir sus cámaras y los que no, no hay ningún problema. Pero para que nos quede el recuerdo. Ay, genial. Como somos muchos en la sala, vamos a tomar 2 fotos. Vamos a hacer 2 fotitos. ¿Vale? Cuando estén listos, ahorita que terminemos de abrir nuestras cámaras. Ay, Peinarnos. genial. Peinarnos un poquito, despertar. Muy bien. Va la primera. 1, 2 y 3. Una más. Ahora con el resto de los participantes va 1, 2 y listo. Muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes sesiones. Un gusto conocerlos virtualmente porque no nos habíamos Gracias. podido ver las caritas.